bienvenidos en esta noche a esta clase y pues vamos a dar inicio con el tercer capítulo de Disciplina con Amor para Adolescentes. Nos da mucho gusto que ya se encuentren aquí con nosotros. Esperemos que más hermanos se puedan seguir conectando. Y hoy vamos a ver una clase que fíjense que a mí me llamó mucho la atención cuando la estaba preparando, cuando estaba viendo este capítulo en el libro. Y la verdad es que me puse a pensar de cómo es que somos nosotros como adultos ahora. Y es que, ¿saben qué? Muchas veces se nos olvida o se nos olvidó ya cómo éramos cuando éramos adolescentes, ¿no? Y bueno, es algo que no se nos debería de olvidar, pero pues sucede, ¿no? Nos sucede continuamente o nos puede suceder a nosotros. Disciplina con amor para adolescentes. Ok. Este capítulo 3 va a hablar acerca y precisamente de los cambios emocionales y mentales en el adolescente, ¿sí? Cambios emocionales y mentales en el adolescente. Y vamos a ver que esto es muy importante para nosotros, para que nosotros entendamos mucho a nuestros adolescentes, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que ocurre en los adolescentes, verdad? ¿Qué son estos cambios que van a ocurrir en el adolescente? Y bueno, la autora lo maneja y menciona estos cambios o los menciona como una gráfica, algo muy conocido como un viaje en una montaña rusa, ¿verdad? Y es así como lo va a manejar ella, ¿verdad? Estos cambios del adolescente, como un viaje en una montaña rusa, ¿sí? ¿Y quiénes de ustedes, hermanos, se han subido a una montaña rusa que podamos entender o que ustedes puedan entender esta parte del viaje del adolescente, ¿verdad? ¿Y por qué lo menciona como un viaje en una montaña rusa? Bueno, no sé si muchos de ustedes se han subido a una montaña rusa, pero muchas veces, o cuando uno comienza a subirse a la montaña rusa, ocurre que pues va uno sale uno del lugar donde ya está, donde se sentó, y va a empezar a subir, y va a llegar, digamos que esa primer subida es algo muy tranquilo, ¿no? Es algo que está relajado, ¿verdad? Por ejemplo, en la montaña que nosotros tenemos aquí en Chapultepec, o que teníamos, ¿verdad? Comenzaba a subir el carro con unas cadenas y se escuchaba cómo iba subiendo estos carros, ¿no? Poco a poco, y se escuchaba nada más el sonido de la cadena subiendo el carrito, ¿no? Y era un momento, digamos, que de calma antes de que viniera, o antes de que uno llegara a la cima. Cuando uno llegaba a la cima, digamos, que había como un empujón, ¿verdad? Porque se soltaban los carritos de las cadenas. Y entonces comenzaba vertiginosamente la bajada, ¿no? Cuando uno iba llegando, digamos, a la parte de arriba, se podía ver gran parte de la ciudad. Pero
comenzaba la bajada y ahí es donde comenzaba, digamos, pues se sentía, ¿no? Lo feo, digamos, de la montaña, ¿sí? Nuestra montaña no es, o no era como la que vemos ahí, que daba vueltas, ¿verdad? Sí, simplemente bajaba, subía, bajaba, y cuando uno creía que ya estaba, digamos, más tranquilo, otra vez comenzaba a subir, comenzaba a bajar. Y esa es, digamos, la emoción, ¿no? De este juego. Bueno, pues así, hermanos, imagínense que es la vida del adolescente. Y si ustedes tienen comunicación con los adolescentes, bueno, pues se van a dar cuenta precisamente que así es, ¿no? En un momento el adolescente está bien y en otro momento el adolescente ya no está bien. En un momento pareciera que el adolescente está como adormilado y en otro momento parece que el adolescente ya está muy activo. A veces parece que está muy tranquilo, muy en paz, y en unos segundos ya el adolescente está enojado, está estresado, ¿sí? Y esto es lo que le pasa precisamente al adolescente. Y es por eso, yo veía y decía, bueno, es por eso que a nosotros cuando hablan o cuando hablamos de los adolescentes, estamos precisamente reflejando nuestra vida con ellos, ¿no? Y estamos reflejando pues estas situaciones y decimos, es que estaba sucediendo esto con mi hijo, con mi hija, y a veces nosotros mismos decimos, pues es que no sé qué hacer, pero bueno, esa es la esperanza, ¿no? Y esto es precisamente la idea de estas clases, que nosotros podamos entender los cambios que están sucediendo en el adolescente y así nosotros poder estar preparados para esto. Y por eso les decía, piensen ustedes, si ustedes eran así cuando eran adolescentes. Digo, a veces teníamos precisamente esos cambios de emociones tan rápidamente, a veces pasaban otras situaciones por nuestra cabeza, que a veces decíamos nosotros, pues que la gente que estaba a nuestro alrededor que no nos entendía, especialmente nuestros padres. ¿Por qué? Pues porque ellos convivían con nosotros, o al menos en ocasiones podían convivir con nosotros. Y nosotros decimos, bueno, es que no me entienden, ¿no? O no nos entendían. Ahora, hermanos, yo les digo, pues quizás no nos entendían porque nosotros éramos así, que nosotros tampoco nos entendíamos a nosotros mismos, ¿no? A veces pensamos en nuestros adolescentes de esta manera y decimos, es que yo no sé qué quieres, y a veces incluso se lo decimos a nuestros hijos, yo no sé qué quieres, ¿no? Por los cambios de ánimo que tienen ellos. Ahora, sí les diría, bueno, pongámonos a pensar en ello, en estos cambios que surgen en los adolescentes. Imagínense los estudios que han hecho acerca de los adolescentes y la descarga precisamente de hormonas que tienen ellos, que muchas de ellas les van a servir precisamente para el desarrollo de sus cuerpos, ¿sí? Sus cambios de voz, la estatura, las complexiones, el vello, también se le desarrolla precisamente todo esto acerca de lo sexual. Entonces, imagínense estas descargas dicen que en el adolescente, por ejemplo, esto lo hacen o esto se vuelve algo que el adolescente aumenta precisamente en un 800%, ¿no? Imagínense que, que cuando uno es niño, digamos que van surgiendo y las hormonas pues van, digamos, que dándole la dosis al ser humano, a la niña, al niño, en pocas cantidades, ¿no? Pero de repente en la adolescencia, para que surjan, porque es donde más cambios hay, imagínense, para que surjan todos esos cambios, pues imagínense que la cantidad de hormonas es tal, imagínense, ese 800%, que digamos que se le va a inyectar al joven, ¿sí?
Ahora, ¿cómo es que el joven va a reaccionar a esto? Bueno, pues precisamente yo creo que todo esto hace que el adolescente tenga estos cambios de temperamento, estos cambios de emociones, ¿sí? Y algo para reflejarlo en esto, podemos decir que el adolescente, por eso decimos que siempre está estresado, ¿no? Y es que la vida, hermanos, la vida es cambio, la vida es, pues es de responder, ¿sí? Y de adaptarnos a estas cosas que ocurren en la vida, ¿no? Y todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones, pero ahora imagínense un adolescente que sufre esos cambios y que no sabe o que tiene que responder a los cambios que suceden en su vida, en la vida del adolescente, ¿sí? Pero aparte tiene que responder a los cambios y también a lo que sucede en su entorno. Ahí es donde nosotros nos encontramos con el adolescente que tiene que también tomar estas decisiones a lo que ocurre en su vida y a pensar precisamente en lo que le está ocurriendo y lo que él va a tener que afrontar. Imagínense, por eso a veces creemos que el adolescente es muy egoísta, ¿no? Porque solamente piensa en él. Pues créanme que con eso tiene mucho. Y si nosotros no lo comprendemos, pues nosotros tampoco lo estaremos ayudando también a algo que nosotros queremos que ocurra en el adolescente, a madurar, ¿sí? Pero si nosotros también no comprendemos que estos cambios ocurren en su vida, en la vida y en el cuerpo del adolescente, pues entonces nosotros solamente vamos a esperar a que responda de una manera como nosotros somos ahora, como adultos, ¿verdad? Ya respondemos, pero que el adolescente, por todas las cosas que le suceden en su cuerpo, en su mente y en su entorno, van a estar ocurriendo. Y van a hacer que precisamente, pues haya en él, primero, confusión. Ellos van a decir, como vimos anteriormente en los capítulos, no reconozco mi cuerpo, ¿no? Ansiedad y preocupación, no saben ellos cómo van a quedar, ¿no? De chiquitos eran de una manera, y los cambios que ahora tienen en sus cuerpos, en su voz, en sus rostros, ¿sí? Créanme, hermanos, que en la adolescencia es cuando más, yo creo que los jóvenes, jovencitas, es cuando más se fijan en los espejos. ¿Por qué? Es cuando empieza a salir el acné y dicen ellos, ¿cómo voy a yo a quedar con esto que me está ocurriendo, no? Entonces, esto es algo que los va a estresar, ¿no? Y algo que ellos no van a saber muchas veces cómo responder. La vulnerabilidad, ¿sí? Ellos se dan cuenta o se van a dar cuenta de sus defectos y estos muchas veces les van a producir inseguridad, ¿sí? Y no van a saber ellos cómo defenderse, ¿sí? Ahora, en ellos también va a ocurrir un sentimiento de soledad, a pesar de que ellos estén rodeados de gente, muchas veces van a sentir solos y no saben o no van a saber si compartir esos cambios que les están ocurriendo o no van a saber en quién confiar. Cuando lo encuentran, bueno, qué bueno, pero cuando no van a saber entonces a quién confiarle, ¿sí? Porque no saben ellos también si están los demás pasando por lo mismo. Aunque estén pasando por lo mismo, pero no van a saber si es eso mismo lo que sus compañeros también están pasando y también a ellos les importa. A lo mejor, como son adolescentes, pues no quieren dar a conocer que tienen miedo, que le están pasando estas cosas, ¿no? Y también sufren mucho estrés por la impotencia, ¿sí? Porque no saben ellos y muchas veces como responden impulsivamente a las cosas que tienen a su alrededor, bueno, ellos a sentir que no pueden hacer nada, ¿sí? Con los cambios que les están ocurriendo, ¿no? Y no saben ellos cómo parar, digamos, esos cambios. Y es que no se pueden parar, ¿no? Es como les digo, este viaje en la montaña rusa, que una vez que comienza, ¿verdad?
Va a tener las subidas, va a tener las bajadas, va a tener las vueltas y no vamos a saber hasta cuándo vamos a detenernos, ¿sí? Ahora, todo esto es lo que les produce estrés a los chicos, ¿no? Pero el estrés, hermanos, el estrés es contagioso, ¿sí? Y, y es algo que yo creo que en la actualidad estamos más propensos a que nuestros hijos y nosotros estemos más estresados, ¿sí? Y que no los estemos ayudando mucho a esta etapa de la adolescencia y a pasar esta etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Imagínense ustedes ahora sí que en épocas pasadas, cuando incluso yo creo que ustedes lo sabrán, porque ustedes a lo mejor sí tuvieron más el contacto con sus madres, ¿verdad? Cuando, digamos, ocurría o pasaba esta etapa, ¿sí? El que llegaba estresado a la casa, en muchas ocasiones fue el papá, ¿no? Y la mamá, digamos que era el lugar donde, si el papá llegaba estresado, si el papá llegaba cansado, no había ese choque, digamos, entre el adolescente y el padre, porque estaba la mamá que, digamos, apaciguaba todo, ¿no? En quien se podía uno, digamos, llegar y confiar, porque la mamá estaba ahí en el hogar y estaba ahí, digamos, para resolver los problemas de los hijos estresados, del esposo estresado, ¿verdad? Pero en la actualidad, donde el papá y la mamá trabajan, pues imagínense, va a llegar un momento en que todos van a estar estresados por las situaciones que pasan en el día. Entonces, ¿dónde va a estar, digamos, el descanso? ¿Dónde va a estar el puerto seguro que veíamos en las otras clases para que los hijos puedan llegar y puedan, digamos, recargar esas energías, ¿no? Ahí el problema en la actualidad pues que tienen o que tenemos como familias, ¿no? Y yo lo veo como un problema, por eso hay tantos problemas familiares. ¿Por qué? Pues porque no sabemos o no hemos tenido o no nos hemos dado esta oportunidad de dejar a un lado el estrés o de ayudarnos a que el estrés venga a ser menos en las familias. Y muchas veces lo que entramos es en esta discusión, es en estos problemas, cada quien con sus problemas y decimos, es que mis problemas son más grandes que los tuyos. Y créanme, si ustedes recuerdan, hermanos, cuando ustedes fueron adolescentes, sus problemas eran los más grandes del mundo, ¿no? Para el adolescente es así, ¿no? Sus problemas son los que importan precisamente porque están ahí todos los días, ¿sí? Y están haciendo que él se estrese, ¿no? Lamentablemente, el estrés o los cambios que pueden tener los adolescentes pueden convertirse en una crisis, ¿no? Y ahí es donde nosotros no quisiéramos que llegara el adolescente, que sus problemas se convierten en una crisis, ¿no? Demasiados cambios tan rápidos, eh, y si le aumentamos el miedo de no lograr responder oportunamente o la falta de un sostén o de un descanso de alguien que apoya al joven, pues puede ocasionar una crisis en el adolescente, ¿sí? Y por eso creo que pues hay tantas fallas en los adolescentes, porque cuando encuentran una salida, de alguna manera, pues van hacia esa salida, ¿no? Hacia ese escape, ¿no? Por eso, en la actualidad, los chicos o los adolescentes se meten más temprano a las drogas, se meten más temprano a los vicios. ¿Por qué? Porque digamos, son las salidas del estrés que ellos llegan a tener. Lamentablemente, comienzan con una prueba, ¿no? Y de ahí se van hasta convertirse, digamos, en un vicio. Pero ¿por qué tuvieron que llegar a probar? Bueno, pues porque algo tal vez les hacía falta. O tuvieron un
un estrés tan grande que creyeron que era una manera fácil de salir de esto, o cuando se convirtió en crisis, pues se sintieron también haciéndolo, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos pues que ponernos a pensar, hermanos, en ello, ¿no? Y bueno, este es el viaje, o este es el viaje que comenzó su hijo, su hija, al estar en esta etapa, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos de entender, esto es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta en nuestros adolescentes, ¿sí? No sé si alguien tenga algún comentario, alguien tenga una pregunta en estos momentos. No sé, ya si quieras, ¿sí? ¿Quieres aportar, por favor? Adelante. Así es, hermanos. Bueno, sobre lo que Noé comentaba, bueno, tenemos que ser muy conscientes. Entre los 11 y los 13 años justamente empieza esta etapa de lo que es la adolescencia. En esta etapa, justamente como bien lo mencionaba Noé, la parte de las hormonas pues juega un papel muy importante. De hecho, los neurólogos, a través de los estudios que ellos han hecho, se han dado cuenta o se han percatado que realmente hay un cambio muy fuerte en el cerebro. Es como si de repente tu cerebro está completo, se desarma y luego se vuelve a estructurar. Ajá. Entonces, si nos ponemos a pensar en algo así, hermanos, la verdad es que sí es pues un proceso bastante complicado. No sé si alguno de ustedes alguna vez le han hecho alguna operación o algo así, ¿no? Pero justamente el empezar a sanar o cicatrizar es algo muy, muy difícil, ¿no? O es doloroso. Entonces, esto es lo que la autora en este momento nos habla o nos quiere explicar justamente cuando dice que hay un cambio en la parte hormonal al 800%. Y eso, la verdad es que nos distorsiona totalmente. Cuando nosotros pasamos en esa etapa, estábamos así, ¿no? Como bien decía Noé, confundidos, cerrados, ¿no? Totalmente perdidos. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro rol como padres y qué es lo que nosotros debemos hacer. Justamente sabemos que nuestros jóvenes van a ser bastante egoístas, van a ser necios, muchas veces van a ser poco tolerantes, pero ¿cuál es el rol que nosotros tenemos que tomar como padres? Aquí yo les quiero compartir, hermanos, justamente una escritura que está en Deuteronomio 4:9. Se las voy a leer. Dice, pero cuidado, asegúrense de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Ajá. Perdón, en el 8 dice el conjunto de leyes que te entrego hoy, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro rol como padres? Pues número 1, tener paciencia. Número 2, saber escuchar a nuestros hijos. Algo muy importante que Noé mencionaba, justamente la autora maneja de que en épocas anteriores, la madre era justamente como esa zona de refugio, ¿no? El hijo sabía que, el hijo o la hija sabían que la mamá siempre estaba en casa, que cualquier dificultad la madre iba a salir o los iba a escuchar o estaba ahí para no sentirse solos, ¿no? Pero la realidad es de que hoy en día, tanto padre como madre, ya salen, trabajan y muy, muy pocas veces hay justamente, como decía Noé, ese puerto seguro en casa, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que les debemos enseñar a nuestros hijos? Sobre todo, hermanos, nosotros como seguidores de Cristo sabemos que tenemos un Padre, ¿no? Un Padre celestial que hasta nosotros, para nosotros también es ese puerto, ¿no? Ese puerto de confianza, de tranquilidad. Y eso es lo que hoy nosotros también debemos enseñarle a nuestros hijos. Hijo, a lo mejor tu mamá y yo tenemos que trabajar, pero ¿sabes qué? Tú tienes un padre que es tu puerto seguro, ¿no? Y tener también justamente nosotros
ese temple, ¿no? Si el hijo ya está gritando, si el hijo no quiere obedecer, si el hijo ya está rebelde, yo no me voy a bajar como adulto y como padre o madre, no me voy a bajar al nivel del muchacho o de la muchacha, ¿no? No me voy a poner a discutir, no me voy a poner a pelear, no me voy a poner a necear con él, ¿no? O sea, tú eres necio, pues yo soy 1.5, ¿no? O 2 veces más que tú, ¿no? No, ellos tienen que ver que en nosotros, en nuestra vida, hay un temple, hay un equilibrio y que nosotros somos los adultos y que somos quienes van a guiar justamente a los adolescentes. Hermanos, sabemos que con nuestras propias fuerzas nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros nos cansamos, nos desesperamos y nos agotamos. Por eso tenemos justamente que aplicar lo que la Biblia dice. Enseñen a sus hijos, enséñenlos. Ustedes son hoy esa guía para sus hijos. Ahora, recuerden, hermanos, los hijos, sus hijos en este momento no son salvos. Ellos pecan, ellos son necios y ellos no tienen el Espíritu Santo. Ustedes como adultos, como padres, como creyentes son los que tienen hoy el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, ustedes son hoy esa base para sus hijos. Y eso debió haber sido también desde niños, ¿no? Irles enseñando a los niños poco a poco justamente de su fe. Y que los hijos no vean que yo soy el padre y flaquea, o que yo soy la madre y flaquea. Es una responsabilidad muy grande, pero así es. Y justamente a mí me encanta, hermanos, la Biblia, porque en la Biblia siempre vienen ejemplos que nos iluminan, ¿no? Que nos ayudan y nos transportan. Si me acompañan, hermanos, a Levítico 24. Levítico 24 y vamos a leer del 10 al 16. Y dice así, dice, cierto día un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel, los que maldigan su nombre, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfemen el nombre del Señor será ejecutado. Hermanos, esta es, la verdad, una escritura muy fuerte, ¿no? Pero aquí también vemos un parteaguas. Este joven que fue apedreado era hijo de Selomit, y la palabra Selomit, nosotros sabemos que anteriormente les ponían el nombre por el carácter que tenían las personas. Y Selomit, que es el nombre de la madre, significa pacífica, apacible y tranquila, ¿sí? Entonces, el hijo, en este caso, tenía justamente ese puerto. Su madre era una mujer pacífica, era una madre amable, pero más sin embargo, no sabemos del padre, ¿no? No nos dan el nombre del padre y no sabemos justamente cuál era como el rol, pero sí nos habla de que era un padre egipcio. Al decirnos que era un padre egipcio, hermanos, sabemos que los egipcios adoraban a muchos dioses justamente en Egipto y que muchas veces ese padre pudo haber sido esa mala influencia para el hijo y por eso el hijo se atrevió a blasfemar en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vemos justamente que cuando nosotros, o sea, como familia,
como familia, padre, madre, tenemos justamente que enseñar buenas bases a los hijos para que de esa manera nuestros hijos aprendan a respetar al Señor. Y créanme que si esos hijos crecen con esa doctrina de respeto y de amor hacia nuestros semejantes, definitivamente no va a haber absolutamente nada, ni estos cambios hormonales o físicos que ellos puedan llegar a tener, que los desvíe del camino. La autora justamente en el capítulo anterior nos hablaba de que cuando un padre tiene buenas bases, ella habla mucho de los dones o las virtudes, ¿no? O sea, de que un padre sea justo, de que un padre sea amable, amoroso, que eso los hijos, a pesar de que pasen por esta transición de cambios, los hijos siempre van a tener esa buena base y entonces se van a detener a no hacer cosas malas. Ahora, otro punto, en este capítulo también nos habla la autora de que muchas veces nosotros como padres nos dejamos llevar, ¿no? O sea, mi hijo puede ser que vaya a la iglesia, sea obediente, se porte bien conmigo como padre, ¿sí? O frente a los adultos, pero ¿cómo es con los amigos? ¿Es agresivo? ¿Es grosero? ¿Es llevado? ¿No? Entonces, todo eso, hermanos, nosotros lo tenemos que poner también sobre la mesa y platicar con los hijos, ¿no? Aquí en este ejemplo de la Biblia, la verdad es que yo sí creo que la mujer, no, porque aquí justamente por eso nos dan el nombre y las ciertas características de la mamá, porque aquí habla de que la mamá sí le daba ese ejemplo al hijo, pero más sin embargo el hijo también tomó su decisión. Y su decisión fue blasfemar, ¿no? Y eso le costó la vida. Hermano, hermana, te repito, tu hijo todavía no es salvo. Tu hijo es un pecador todavía. ¿Cuánto oras por tu hijo? ¿Cuánto tiempo inviertes tú hoy, hermano, hermana, por orar porque tu hijo sea un joven recto, una joven correcta, un hombre y una mujer entendidos sobre la palabra del Señor? La verdad, hermanos, es que esto requiere de mucho sacrificio como padres, que es una tarea, hermanos, una bendición que hoy el Señor les da, porque sabe, Dios no se equivoca y Él sabe que ustedes pueden con esa tarea, que ustedes pueden llegar de rodillas, a lo mejor cansados, frustrados, de verdad, a lo mejor que dices ya sin una gota de fuerza, pero cuando tú te humillas ante el Señor y tú le dices, Señor, yo ya no puedo, el Señor entra con su poder, el Señor entra con su amor, el Señor entra con su sabiduría. Permítanse, déjense sorprender por el Señor y díganle, Padre, yo ya no puedo, ¿no? Hasta aquí llegaron mis fuerzas, pero entra tú, intercede por mi hijo. A mí yo recuerdo justamente la escritura en Mateo 15, que habla justamente acerca de la mujer que va y le ruega a Jesús, ¿no? Va y le ruega a Jesús, Señor, salva a mi hija porque ella tiene un demonio. Y Jesús no la escucha, o sea, Jesús se sigue caminando y hasta los discípulos le dicen, Señor, detente, te están hablando, ¿no? Y Jesús le dice, es que yo solamente vine por mi pueblo. Y la mujer, ¿qué le dice? La mujer se humilla, la mujer le dice, Señor, pero hasta los perros comen de lo que cae de la mesa de los amos. Y el Señor siente compasión y le dice, por tu fe va a ser salvada tu hija, ¿no? Por esto que me acabas de demostrar, porque ni siquiera esto lo he visto en mi pueblo, pero tu fe es tan grande que tu hija se va a salvar, ¿no? ¿Y cuánto a veces nosotros somos así, hermanos? ¿Cuánto a veces le damos nosotros la importancia de la salvación de nuestros hijos, de la juventud que viene? Porque al final nosotros no somos eternos, nos vamos a morir algún día, pero tenemos que dejar un buen legado, un firme legado en estos jóvenes que vienen atrás de nosotros para que siga justamente la palabra del Señor, ¿no? Y que siga de una manera correcta, porque hay personas que a veces podemos hablar muy bonito, que a veces, ay, hermano, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga, pero que nuestros hechos o nuestros actos demuestran todo lo contrario. Entonces, hermanos, recuerden, los hijos sí son el reflejo de los padres. Y a veces por eso chocamos tanto, ¿no? Porque dices,
ay, es bien necio, pero ¿te has dado cuenta de tu necedad? ¿Cómo eres tú con Dios? Analízate, aún hoy que somos mayores, ¿cómo somos con Dios? A veces nosotros criticamos a los hijos, es que eres bien flojo, no haces nada. ¿Y tú te paras temprano a orar? ¿Y tú te detienes 5 minutos a darle una moneda al hermano o más bien al necesitado? ¿O tú te detienes justamente a pasar un tiempo con un hermano, con una hermana que lo necesitan? ¿Cómo somos con Dios, hermanos? Y analicemos cómo somos también, cómo son nuestros hijos con nosotros, ¿no? Entonces ahí vamos a ver muchas cosas y vamos a ir empatando y vamos a decir, wow, ¿no? Sí es cierto. Hay muchas cosas que debemos nosotros también ir cambiando. Pero sobre todo, hermanos, ténganles paciencia a los jóvenes. De verdad, el proceso que ellos en este momento están pasando, ustedes ya lo vivieron, pero sí es un desequilibrio total, total. Y como decía Noé, ¿no? A nosotros nos dan mucho miedo los cambios. Siempre nos va a dar miedo un cambio. Y sus jóvenes en este momento están en 1.000.000 de cambios. El acné, justamente que si ya te creció el busto o no te está creciendo, que si eres más alto o más bajito, etcétera, ¿no? Tantos cambios que ellos están padeciendo en este momento que la verdad es que ellos también están muertos de miedo. Y si ellos no encuentran esa seguridad y esa confianza en ustedes como padres, ¿a quién van a acudir? Pues a sus amigos, ¿no? Amigos pueden ser buenos o malos, pero justamente habla la autora, ¿no? Es un ciego guiando a otro ciego, porque definitivamente ellos están, yo voy con mi amiguito, le platico, pero él está pasando por el mismo proceso y obviamente él tampoco me va a saber decir, ¿no? ¿Cómo yo puedo frenar o cómo me puedo yo entender a mí mismo como adolescente? Entonces, tenemos que ser justamente esa roca fuerte para nuestros jóvenes, hoy, y que ellos se sientan muy amados dentro de la iglesia, que ellos se sientan protegidos y cuidados justamente dentro de nuestras familias, y que ellos sientan que pase lo que pase, siempre va a estar mi papá o mi mamá y que me van a apoyar. Eso, hermanos, es lo que ustedes tienen que, a lo que ustedes tienen que llevar a sus hijos. En Levítico 19:13, hermanos, justamente dice, no maltraten a su prójimo ni le quiten lo que le pertenece, ¿sí? Esto es algo que nosotros le debemos enseñar a nuestros hijos porque es algo fundamental, ¿no? Y en Levítico 19, del 17 al 19, también nos habla mucho acerca de la obediencia. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes. Una cosa es, hermanos, decirle a los hijos, tú tienes que hacer esto, ¿no? Y llevarlos a la obediencia. Si el joven muchas veces ya tomó la medida de los papás, ¿no? Y se vuelve rebelde, ya sé que si le hago berrinche, ya no me manda a la tienda o ya no me pone a hacer esto o el otro que no me gusta hacer, ¿no? Entonces nosotros no vamos a caer en el juego de discutir y debatir, no, tú tienes obligaciones y responsabilidades, tu rol es este y esto es lo que a ti te toca hacer. Ajá. No, tampoco no se trata de chantajear a los hijos, ¿no? Ni tampoco se trata de, insisto, en caer en ese mismo juego de pelear con ellos. No, tu responsabilidad es esta, tú sabes cuál es tu responsabilidad y si no lo haces, vas a tener consecuencias, va a haber un castigo, ¿sí? Pero así, tan tranquilos, sin levantar la voz. Tampoco debemos de ser soberbios o prepotentes porque somos, yo soy la mamá y yo mando y tú haces lo que yo diga porque yo lo digo. Tampoco ese es el rol, ¿no? Porque imagínense, ustedes en sus trabajos, tampoco les gustaría que el jefe llegara y les dijera así, ¿no? Pues porque yo soy el jefe, tú te amuelas y vas a tener que hacer esto aunque no te guste, que muchas veces sí pasa, ¿no? Pero justamente nos da coraje, ¿no? Imagínense cómo se sienten. Si nosotros llegamos así también con nuestros hijos, les vamos a transmitir lo mismo, les vamos a transmitir ya la fricción, porque ya estamos hablando gritando, porque ya estamos hablando enojados, porque ya estamos haciendo un choque y un roce con ellos, que eso va a lastimar y va a llevar a la inseguridad a nuestros jóvenes. Y eso es lo que no queremos. Queremos llevarlos por un camino de virtud, por un camino de amor y que ellos se sientan amados.
Qué diferente es cuando tu jefe, ¿no? Llega y te dice, por ejemplo, ¿no? Ay, hola, muy buenos días, Miguel, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Ah, oye, ¿me ayudas, por favor, a hacer no sé, este archivo, esta base, a revisarlo, por favor? A que llegue de malas y que te diga, a ver, Miguel, te estoy diciendo que hagas esto, ¿no? Y lo quiero ya. Qué diferencia, ¿no? Pero a veces como padres o como adultos nos sentimos con esa autoridad de llegar y imponer, impongo, ¿no? Entonces, hermanos, todo eso es lo que nosotros debemos analizar también, tanto como adultos, con nuestros prejóvenes, como los padres que somos en casa, con nuestra amada familia, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es lo que yo les quería compartir. No se olviden de orar. Ustedes son los padres. Oren por sus hijos, de verdad. Dice la Biblia, no se cansen de orar, ¿no? De día, de mañana, de tarde, de noche, de verdad. Oren, oren por sus hijos. Instruyanlos, enséñenles, corríjanlos y bueno, pues ayunen. De verdad, si sus hijos son muy rebeldes, si de verdad ustedes sienten que se están saliendo del huacal, por así decirlo, ayunen, oren, ríndanse al Señor y ustedes van a ver grandes cambios y que no sea, hermanos, de verdad, de todo corazón. Yo deseo que no sea como esta historia, ¿no? De Selomí, que al final a su hijo lo tuvieron que matar. Imagínate si tu hijo, por una mala por una mala enseñanza de parte de los padres, tiene que parar en la cárcel o morir justamente robando, asaltando, porque ya es drogadicto, porque ya es vicioso y tenga que morir tu hijo de una manera joven, ¿no? Es muy fuerte pasar por una situación así, hermanos. Entonces, hermano, hermana, yo te invito, ¿no? Si hoy tú tienes algo de que arrepentirte, hazlo con Dios, ¿no? Señor, yo no he sido un buen padre, una buena madre, pero hoy yo te suplico, Señor, enséñame, guíame cómo serlo con mi hijo, con mi hija. ¿Sí? Hermanos, pues eso es lo que yo les quería compartir. Muchísimas gracias y bueno, se abre la sesión dudas, preguntas, reclamos. Estamos aquí para ayudarles. Muchas Sí, gracias. sí, gracias, Yasmín, gracias. Y es, Gracias. hermanos, comienza el viaje que nosotros tenemos con nuestros hijos, pero esos cambios mentales que nosotros tenemos con el adolescente tienen que llevarnos a pensar en la madurez de sus hijos, ¿no? Lo que ustedes quieren es que sus hijos maduren, ¿no? ¿Y qué es una persona madura? Bueno, es uno que piensa de manera clara y efectiva, que regula es aquel que regula sus emociones y es aquel que tiene la posibilidad de conseguir sus sueños, ¿sí? Esa es una persona madura y esa es a lo que ustedes quieren llegar. Nada más que estos cambios, por ejemplo, ocurren en el cerebro de sus hijos, de sus hijas, y hasta que el cerebro, dicen todos los neurocientíficos, dicen que esto va a ocurrir hasta que sus hijos tengan 25 años, ¿no? Completamente. Entonces, imagínense, incluso hay adolescentes que ya no son adolescentes, que no han tenido la madurez todavía o que no llegan a tener esa madurez, ¿no? Todavía en sus vidas. Así que hay que ser pacientes, hay que ser tolerantes, ¿sí? Ustedes lo tienen que hacer. Imagínense o piensen en sus hijos cuando comenzaban a caminar. Piensen en eso, ¿no? Cómo ustedes veían a sus hijos que se tambaleaban, que se iban para un lado, que se iban para otro, pero ustedes estaban ahí. Entonces, igual es el adolescente. A veces no sabe lo que quiere, pero ustedes, hermanos, como decía Yasmín, ustedes son los adultos, ¿no? Ustedes sí saben lo que quieren. Ustedes son los que deben enseñarle a sus hijos, ¿no? Y tenerles paciencia, ¿sí? Porque ellos los van a necesitar, ¿sí? Y por otra parte, nos dice la Biblia, la Escritura, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Saben qué? Lo que nos hablaba nuestra hermana Yasmín. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo, ¿sí?
Entonces los papás que son discípulos, papás que ya son cristianos, tienen esta facultad de que ustedes tienen la mente de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Que Pablo hablaba, y muchas veces nos han hablado a nosotros de esta manera. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. ¿Sí? Pablo hablaba así de esta manera porque muchas veces nosotros somos niños espirituales. Entonces, como decía con nuestra hermana Yasmín, nosotros tenemos que tomar en cuenta dónde estamos parados. Nosotros queremos buenos hijos, bueno, entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que nosotros seamos buenos padres. Y algo que nosotros debemos de pensar, hermanos, una ayuda positiva para ustedes, quisiéramos darle, ustedes no compren ese boleto para la montaña rusa, dejen que sus hijos vayan ahí, ¿no? Bueno, yo sé que a muchas de ustedes, hermanos, no les gustan las montañas rusas, bueno, no les gustan los juegos mecánicos, ¿no? Bueno, pues en esto, sí, no compren su boleto, vean a sus hijos subir en esta montaña, así como los ven cuando van a los juegos mecánicos, y ustedes desde abajo, ¿no? Ustedes véanlos cómo va su vida, pero ustedes no se enfrasquen en esto, ¿no? Ustedes no vayan, no entren en conflicto con ellos, ustedes sí relájense, ustedes piensen lo que van a hacer, ¿verdad? Y comprender precisamente no significa dejar de poner límites, esto es muy importante. Piensen en esto, el mensaje para sus hijos tiene que ser claro. Tienes derecho a tus sentimientos y emociones. Tú puedes elegir en cualquier momento prolongar, aminorar, aumentar, soltar o cambiar lo que estés sintiendo. Pero solo tú eres responsable de lo que sientes. Pero ninguna emoción te da permiso de ser irresponsable, irrespetuoso, hiriente o abusivo. Esto hay que dejarlo claro, ¿no? La autora habla muchas veces de que nosotros no entremos precisamente en ese conflicto, pero sí que tampoco los dejemos que ellos sigan avanzando a lo mejor en ser irresponsables, ¿sí? En esta etapa de la adolescencia son muy dramáticos los adolescentes, ¿no? Y se mueren por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa que les ocurra. Y a la vez, y tal vez es cansado para ustedes ver los dramas, ¿no? A veces es necesario dejarlos con esos dramas y decirles, bueno, sí me importa, ¿no? Sí me importa tu drama, sí me importan lo que estás tú pasando, pero por favor, ya cuando pase ese drama, entonces hablamos, porque ahorita no me vas a escuchar, porque estás en medio de este drama, estás en medio de todo esto y no me vas a escuchar. Así que, pues te voy a dejar un ratito, ¿verdad? Para que se te pase todo y entonces, sí, voy a atenderte. Y una cosa es reaccionar, hermanos, y otra cosa es responder, ¿no? Reaccionamos cuando algo nos ocurre, siempre pasa en nuestra vida. Todo el tiempo estamos reaccionando, todo el tiempo estamos viviendo, ¿no? Si vemos algo desagradable, por ejemplo, a los que no les gustan las arañas, pues brincan o a lo mejor ven pasar algo, una sombra, creyeron que era un ratón, y a los que no les gustan los ratones, pues van a gritar y van a decir, esto no me gusta, ¿no? Reaccionamos todo el tiempo, pero como papás no tenemos que reaccionar solamente, tenemos que responder, ¿sí? Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a responder. Responder implica reflexión y deliberación, mientras que reaccionar es un movimiento involuntario y mecánico. Hay que aprender a reaccionar, ¿verdad? A responder y no a reaccionar. Quisiera leerles, pues para terminar, algo de la autora, ¿sí? De la autora en hablar de esto que precisamente que es responder y que es reaccionar. Porque a veces, como decía nuestra hermana Yasmín, a veces los hijos
solamente nos prueban. Y acuérdense que ellos van a pensar y van a decir, híjole, a veces van a hacer lo contrario de lo que nosotros les digamos, ¿no? Dice el hijo, ¿no? En las frases diarias, digamos, de la vida, ¿verdad? No pienso tomar la clase de regularización. Y eso lo dice así de una forma seria. Y esto es nada más para ver la reacción de la mamá. Y piensen ustedes, hermanos, en cuántas ocasiones sus hijos nada más les lanzan a ustedes cosas para que ustedes reaccionen, ¿sí? Y porque ya saben muchas veces cómo reaccionar y cómo hacerlos enojar a ustedes, ¿sí? Y la madre dice, ¿qué? ¿Acaso estás loco? ¿Sabes lo que va a ocurrir si no vas? Ya gritando dices, si crees que yo voy a ayudarte, estás muy equivocado, pero muy equivocado. ¿Me oyes? ¿Sí? Esto es la reacción de una madre al anzuelo que le lanzó el hijo. Pero otra cosa, al responder, ¿verdad? Al que no, digamos, no muerde el anzuelo, es responder de esta manera, ¿sí? Con una voz tranquila, con una voz que, pues, no la levanta. Yo creo que tú ya sabes las consecuencias de no asistir. Es tu responsabilidad y estoy seguro de que harás lo que mejor te convenga. Y sale del lugar, se aleja del joven, ¿no? Muchas veces, a veces lo que tenemos que hacer, a veces lo que quiere el adolescente es la confrontación, ¿no? Es decirnos, yo le lanzo el anzuelo para ver cómo responde. Porque ya sabemos, o ya saben ellos que reaccionamos de esa manera y muchas veces nos enojamos antes de que nos digan. Por ejemplo, los adolescentes ya saben esta frase y a lo mejor incluso ustedes las han ocupado. Te digo una cosa, ¿verdad? Pero no te enojas, ¿verdad? Y cuando nos dicen eso, o cuando ustedes escuchan eso, pues ya lo primero que hacen es enojarse, ¿no? Y ya lo saben los adolescentes, porque si no, no lo dijeran, ¿no? Te digo una cosa, pero no te enojas, ¿sí? Y esto incluso lo saben los esposos con las esposas, pero no sé por qué ocurre, ¿verdad? O las esposas con los esposos, ¿verdad? Te digo algo, pero no te enojas. Es algo muy común en las familias, pero pongamos atención a estos y no reaccionemos, hermanos, ¿sí? Y hay varios ejemplos en lo que nos dice la autora, ¿sí? Y es el secreto de esto, hermanos, el secreto, dice la autora, es cómo nosotros vamos a responder ante todas estas situaciones. El secreto, dice ella, es no engancharnos con nuestros adolescentes para no reaccionar ante sus provocaciones. Y otra vez, como decía nuestra hermana Yasmín, nosotros, hermanos, somos los maduros, o busquemos nosotros ser los maduros espiritualmente, ¿no? Si algo estamos haciendo mal, busquemos continuamente que Dios nos muestre cómo es que nosotros debemos responder. A veces es necesario que tomemos ese tiempo, que tomemos un momento, que tomemos distancia. No tienes que responder inmediatamente a lo que tu hijo te está diciendo. Toma esa distancia, respira, ¿sí? Eso que decían en los comerciales antes de que cuenta hasta 10, sí debe de ser así, ¿no? Así debe ser el papá del adolescente, ¿sí? No responder inmediatamente o no reaccionar, sino responder de una manera que nosotros ya pensemos en lo que nuestro hijo nos está diciendo, ¿sí? En lo que él quiere saber, ¿sí? Por ejemplo, está la mamá y están los hijos, ¿verdad? Ahí, y uno le dice al otro, ¿no? Oye, pásame el catálogo de los tatuajes, ¿no? Porque pues me quiero hacer uno. Y la mamá luego reacciona y ya los está regañando, ¿no? Pero lo que estaban ellos pasando era precisamente un catálogo de tatuajes de esos que se ponen y se pueden lavar, ¿no? Pero la mamá ya les había dicho no sé qué cosas hasta de lo que se iban a morir antes de escucharlos, ¿no? Esto, hermanos, entonces tenemos que hacerlo, ¿no? Porque si ellos suben esta montaña, nosotros no debemos de subir ahí, ¿no? Nosotros debemos estar abajo
viendo cuando a nosotros nos necesiten nuestros hijos. Otra vez, no a resolverles sus problemas, porque ellos tienen que ser capaces de madurar, ¿no? Pero sí a ayudarlos a ver cuáles son los mejores caminos que ellos pueden ir, ¿no? Porque les vamos a enseñar a que elijan los mejores caminos, pero cuando ellos estén tranquilos, no cuando estén pasando por esos dramas, ¿verdad? Que ellos tienen, ¿no? Cuando nos escuchen, porque créanme que cuando están de dramáticos no nos van a escuchar solamente lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Pero debemos de tomarnos ese momento para hacerlo de esta manera. ¿Preguntas, hermanos? Eso es lo que queríamos compartirles en esta tarde, este capítulo. Piensen en esto, piensen que sus hijos están atravesando en esta montaña, pero son sus hijos, hermanos. Ustedes ya pasaron por ahí. Al menos que les guste mucho la adrenalina, entonces se van ustedes a seguir subiendo, pero se van a encontrar con sus adolescentes, ¿no? Y ustedes se van a convertir, pues, en adolescentes, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues va a ser una pelea de adolescentes, ¿no? Y esto es lo que no debe de ocurrir. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? ¿Reclamaciones? ¿Están muy callados todos? No, ninguna duda. ¿Ninguna duda? Ok. ¿Algo que deseen aportar también? ¿Algo que deseen? ¿Algún ¿Alguna comentario que experiencia tengan? o algo? También es válido. Pues no, creo que ha sido muy claro y ha sido, bueno, han explicado todo muy bien. Ok. A mí me gustaría decir algo. Adelante, Clau. Pues Baruch ya es más grande, ¿no? Pero él siempre ha sido muy tranquilo, pero cuando estaba en la adolescencia, 2 que 3 veces sí explotaba, pero era de gritar y alterarse totalmente, y lo único que hacía era dejarlo que hablara, hasta que se descargara totalmente, ¿no? Alguna vez mi hermano me dijo, yo le hubiera volteado una cachetada. Le digo, ¿y con eso qué arreglas, no? O sea, es lo que dices, no debemos de subirnos a la montaña rusa, debemos de ser ese apoyo. Y me acuerdo que ya dejaba que hablara todo lo que tenía que hablar, ya después lo abrazaba y ya después es el momento en el que puedes hablar con ellos. Ya, cuando dice ya siempre debe de haber mucha paciencia, mucho amor y nada de golpes, nada de sobresaltos y entender que lo que están viviendo es una montaña rusa, ¿no? Y ya. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Clau. Y piensen en esto, hermanos. Sé que nuestros hijos, digo, muchos de ustedes a lo mejor tienen hijos que ya pasaron la adolescencia, pero todavía están en ese proceso de maduración. Entonces, yo quería pasarles una película, bueno, no una película, un fragmento de una película que se llama Capitán de Mar y Tierra, ¿no? Si la pueden ver. Esta película habla acerca de marineros, ¿no? Pero en esta película hay chicos de 12 años que ya tienen a su cargo a gente, ¿no? De hecho, en la película se ve como uno de ellos, de estos chicos, es herido y le tienen que cortar un brazo, ¿no? Pero son chicos de 12 años que tienen que tomar decisiones, son chicos de 12 años que ya están, digamos, viviendo lo duro que es la vida, ¿no? Y es una película pues de una época ya pasada, pero me gusta mucho porque los chicos no van a aprender, hermanos, hasta que tengan que vivir sus propias situaciones, ¿no? Entonces, ahí deben de estar los papás para irlos guiando y para irlos ayudarlos a tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, para eso están los papás, para eso también están, más también los abuelitos, ¿no? Los papás están para educar, ¿no? Y los abuelitos, pues para consentir, ¿no? Pues para ayudarlos, para apapacharlos, para decirles, hijo, tienes mucha esperanza todavía, tienes mucho que vivir, ¿no? Para eso también, pues
pues los abuelitos tienen que entender estos cambios, ¿no? Porque a veces los abuelos piensan que los hijos son muy respetuosos con los papás, ¿no? Pero no se dan cuenta de estos cambios que tienen los hijos, ¿no? Entonces, en lugar de a lo mejor regañar a los nietos, es de acompañarlos también, ¿no? Y ayudarlos. Digo, acuérdense los abuelos también cuando los hijos pasan, o cuando sus hijos pasaron, ahora los nietos pasan por esta etapa, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más? Bueno, quiero aprovechar. Buenas noches, yo soy del sur. Muchas gracias por las clases que han estado dando, casi he estado en todas. Pero tengo una duda, siempre ha sido una duda porque yo tengo mi hijo de 12 años y él a veces quiere ir a las reuniones, a veces no. Pero la verdad, para mí sí es una convicción que esté en las reuniones y mi convicción es tienes que estar porque yo le digo a las hermanas, o sea, si tu hijo dice no quiero ir a la escuela, no está bueno, si quieres o no quieres, o sea, mientras vivas bajo mi techo, esa es mi convicción. Pero yo la he compartido con hermanas y dicen, no, no hay que obligarlos, no hay que presionarlos. Y sí digo, claro, hay que ser un ejemplo, hay que ser una inspiración, es lo principal, ¿no? O sea, ser realmente una inspiración para que ellos quieran, nos vean, nos sientan que estamos de rodillas, que necesitamos de Dios, que amamos a Dios, que vivan la vida de un discípulo, que es lo principal. Pero yo tengo esa duda, ¿qué hacer? ¿No? Porque luego sí yo he dado ese consejo, pero sí me he sentido cuestionada. No hay que presionarlos. Y he escuchado eso de otras discípulas, que no hay que vengan de malas. Y yo les comparto mi experiencia, de veras, mi hijo está así de, no, no quiero ir, me desvelé, me dormí a las 3 de la mañana, yo no me di cuenta. Y yo, pues no me importa, te regresas y te duermes, pero ahorita nos vamos. Y me pongo bien firme. Y luego está bien feliz en la iglesia, ¿no? Y entonces, siempre ha pasado así, no siempre, pero muchas veces me pasa de que no quiere, o sea, no tiene una buena actitud, pero al final va, aprende, a veces le gusta, a veces no le gusta, pero siempre la semilla, yo digo, claro que aprende, ¿no? Escuchan la palabra, no se han juntado ahorita a prejóvenes presencial, está con los grandes, ¿no? En estas últimas reuniones, pero ¿cuál sería su consejo, chicos, por favor? Ya se me desapareció, ¿no? Perdone, ya estoy aquí. Es que ocurrió lo que tenía pensado que ocurriera, pero bueno, ya está el respaldo ahí. Cierto, nosotros no podemos, o sea, no podemos obligar a nuestros hijos, pero sí nosotros como papás tenemos esa obligación precisamente de llevarlos y de instruirlos en las cosas de Dios, ¿sí? ¿Cómo podré decir? Es que si son todavía chicos, nosotros podemos aún decirles que precisamente tienen que obedecer a sus papás, ¿no? ¿Por qué? Porque es su responsabilidad, ¿no? Pero va a haber ocasiones donde nosotros, donde nosotros a lo mejor no somos congruentes con lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Y nosotros siempre debemos de tener cuidado con ser congruentes con lo que nosotros le pedimos a nuestros hijos, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, ok, no vayas en esta ocasión a la reunión, ¿no? Pero a veces nosotros le decimos, no vayas a la reunión en esta ocasión porque a lo mejor nosotros también nos damos luego los permisos para no asistir a las reuniones, ¿no? Entonces, yo creo que siempre debe uno ser el que tiene estas convicciones de que lo mejor es asistir a la iglesia, ¿no? Y de esta manera nosotros decirle, bueno, yo tengo esa convicción y yo quiero que en ti crezca esa convicción, ¿sí? Yo no te obligo a que tú vayas a ir, pero sí
quiero que me acompañes, ¿sí? Porque ahí encuentro yo lo que es mejor para ti, ¿no? Y de esta manera nosotros hablar de esta manera con los hijos, ¿sí? Y decirles, bueno, yo no te obligo, pero ahora es mi decisión como papá que tú me acompañes a las reuniones. Cuando tú crezcas y tú quieres tomar esa decisión por ti mismo, entonces ya lo podrás hacer, ¿no? Pero ahora es mi decisión, ¿no? Tomar la decisión y dar la decisión al papá, ¿sí? Porque es el responsable del hijo, ¿sí? Ya después, entonces, el hijo va a poder tomar las decisiones por su propia cuenta, ¿sí? Pero ahora que es algo del papá, ¿sí? Puedes decirle, bueno, yo no te obligo, o lo puedes ver como una obligación, pero no, yo no te lo estoy haciendo, pero yo sé que es lo mejor para ti, ¿no? Si nosotros le decimos precisamente eso a los hijos, pues es algo que ellos a lo mejor puedan entender, ¿no? La autora hablaba en una ocasión de decir, porque les digo, lo importante para los hijos, pues es su vida, ¿no? A lo mejor muchas otras cosas pasan desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, hablaba la autora y decía que un ejemplo de que el hijo no se apuraba porque no encontraba unos tenis grises que él quería, ¿no? Y decía esto, y decía, es que mis tenis grises, pero el papá tenía una junta muy importante, ¿no? Entonces, el hijo decía, yo no puedo irme sin mis tenis grises. Y dice la autora, bueno, habla de esta manera con tu hijo. Hijo, pues yo sé que para ti son importantes los tenis grises, pero en este momento es más importante el ir a la reunión porque es algo que depende el trabajo de tu papá, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de ver que el hijo deba entender nuestra posición como papás, ¿sí? Que muchas veces nosotros decimos, lo que no podemos hacer es decir, vas porque yo soy tu mamá y me tienes que obedecer, ¿no? Esto a lo mejor crea en nuestros hijos solamente autoritarismo de nuestra parte, pero no van a entender por qué la importancia de que nosotros le estemos diciendo que vaya a la reunión, ¿sí? Porque para nosotros es primordial, para nosotros es importante, para nosotros es nuestra vida, ¿no? Y decía la autora, ok, dile a tu hijo, si no está en tanto tiempo, te quedas, ¿no? Porque es algo importante para el papá, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que nosotros debemos de plantear a nuestros hijos, la importancia que tiene el asistir a la reunión. En esto, hermanos, fíjense cómo somos a veces de incongruentes, ¿no? Decimos, sí es muy importante la reunión, pero les ponemos nosotros, o les decimos a nuestros hijos, no vayas a la reunión cuando tú tienes mucha tarea, por ejemplo, ¿sí? Cuando tú tienes mucha tarea, no vayas a la reunión, mejor quédate a hacer tu tarea, ¿no? Y ahí viene la incongruencia. Si es importante entonces la iglesia o no es importante la iglesia, ¿no? Porque les estamos dando, allá decir, es más importante tu vida, ¿cómo dice? Tu vida escolar, más importante que Dios. Pero no reforzaríamos nosotros esto si le dijéramos, hijo, vamos a la reunión. Y cuando regreses, o regresamos rápido para que tú termines de hacer tu tarea. Y va a terminar de hacer su tarea cuando tenga que terminar. A lo mejor ese día se va a desvelar un poco, pero vamos a ver que para nosotros es muy importante que él haya asistido a la reunión, ¿no? Les digo, hay que ver que nuestras prioridades como papás se las expliquemos a nuestros hijos, ¿no? De esta manera. Y que ellos las puedan, a lo mejor no las van a entender en su momento, pero créanme que cuando ellos pasen por alguna necesidad, cuando hay problema, cuando ya no estemos a lo mejor nosotros para darles ese consejo, a lo mejor se van a acordar y van a decir, mi mamá, mi papá me decía que yo fuera a la reunión porque en ella encontraba todo para su vida, ¿no? Encontraba el sustento para su vida. Eso es lo importante de decir a los hijos y de explicarles por qué vamos a las reuniones, ¿no? ¿Sí? No sé si
si quedó más o menos explicado esto. Gracias. Ok, muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Anel. Y también nuestra hermana Araceli dice, bueno, nos escribe por el chat, dice, yo lo que no puedo dejar de hacer es estar chateando, a mi hijo por mensaje o cuando estoy con él preguntándole con quién está chateando en el celular. Mi esposo dice, bueno, que lo fastidio, que lo acoso, pero como en la semana, en la mañana estoy en el trabajo, mi esposo también, y él en la casa le estoy mandando mensaje. Preguntándole si ya preparó todo para irse a la escuela, ya que se va solo en algunas ocasiones, pero tiendo a estar viendo qué hace y con quién habla, también con quién ha pasado situaciones con él. Sí, sí, Jazz, ¿quieres comentar? No, si tú quieres, tú, Ok, ¿qué le aconsejarías tú? ok. Bueno, decir que una mamá no se preocupe, creo que sería imposible, ¿no? Decirles esto, ¿sí? Eh, pero yo creo que lo que nosotros también debemos hacer es precisamente tener mucha comunicación con nuestros hijos, ¿no? O sea, tener y darles esa confianza de que cuando tienen algún problema, alguna dificultad, ellos puedan acudir a nosotros, ¿no? Y contarnos esas dificultades o contarnos con quién platicaron en el día. A lo mejor si nosotros le damos esa oportunidad, o a lo mejor si le das esa oportunidad de poder compartir con quién, ¿sí? Porque, digo, si le estás escribiendo, pues puede decirte igual, pues no estoy, chateando o haciendo. Digo, el estar ahí constantemente tampoco es una señal de que Garantía. una garantía de que te diga la verdad. Yo creo que es mejor que haya confianza y haya eh, el de que se pueda hablar de todo lo que ocurre en nuestras vidas, ¿no? Así Pero es. muchas veces no se hace porque cuando nos quieren contar o cuando nos cuentan, lo primero que hacemos nosotros es otra vez reaccionar, ¿sí? No responder ante eso, ¿sí? Entonces veamos cómo somos en cuanto a cuando nos cuentan nuestros hijos lo que ocurre con su vida día a día, ¿no? Si reaccionamos o respondemos, ¿no? Porque a veces ya los estamos regañando, antes de que terminen incluso de hablar, ¿no? Entonces, hay que escucharlos y hay que dejarlos que hablen, como nos decía nuestra hermana Claudia. O sea, a veces tienen tanto que decir que pero a veces solamente quieren desahogarse, ¿no? Entonces, yo creo que si estás preocupada por ello, digo, no va a haber nada que te diga lo contrario, de esta preocupación, pero sí de que podamos ser más, que podamos más hablar y darles esa confianza siempre y cuando pues, también ellos sean recíprocos en darnos esa confianza. Y algo que sí, hermanos, por favor, si ustedes quieren en verdad tener, si ustedes ya les dieron sus celulares a sus hijos y ustedes están preocupados por ellos, activen los controles parentales a sus teléfonos de sus hijos, o sea, de lo que puedan ver, de lo que no puedan ver, o sea, para que ustedes estén más tranquilos, ¿no? Actívenles esos controles, ¿no? Entonces, y chequenles sus celulares también para que ustedes estén, pero, para que sean menos esos mensajes de con quién estás, con quién hablas, todo eso. Sí, pregúntenselo. Es mejor, yo creo, que preguntárselos y que a lo mejor en un tiempo se puedan, charlar sobre esto, ¿no? Hace rato estaba viendo yo, y es que es importante, hace rato estaba viendo yo un video bueno, una noticia que salió en las noticias, de que, por ejemplo, en Estados Unidos, por medio de textos se pide droga, ¿no? Se pide droga, se piden muchas cosas, pero por medio de emojis, ¿no? Entonces,
¿de qué sirve que nosotros sepamos, bueno, cómo se hablan si se van a hablar en clave, ¿no? Los chicos. Y es así como se hablan los traficantes, ¿no? Con claves, con emojis, ¿no? Y decían, a ver, tú puedes leer este texto, se lo daban a un papá, ¿no? Y decía el papá, bueno, aquí dice que no estoy bien, que necesito dinero, ¿no? Dice, no, está pidiendo droga, ¿no? Lo que decía el mensaje, ¿no? Entonces, pues mejor tener esa confianza con el hijo para que nos diga qué es lo que está escribiendo y a quién lo está escribiendo, ¿no? Yo creo que sería lo mejor, ¿sí? Jess. Sí, gracias, Noé. Sí, Ara, aquí lo importante no es como acosar a los hijos, ¿no? Como, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué horas? Esto, el otro. No, sino más bien, uno, darle la apertura de la confianza y explicarle los peligros. Hijo, si yo me preocupo por ti o si a lo mejor tú consideras que yo exagero en el cuidado, es porque yo no quiero que te pase, yo no quiero que tú caigas en el alcohol, en las drogas, que te vayan a secuestrar. Entiéndeme. Y ser muy abiertos, ¿no? Entiéndeme, tú eres lo más preciado y lo más importante en mi vida. Yo te amo y jamás voy a querer nada malo para ti. Por eso yo hoy necesito y quiero que tú tengas la apertura y la confianza conmigo para que tú el día de mañana seas un hombre de bien y que crezcas sano, ¿no? Porque si no, también el caer en drogas, en alcohol, te lo van a pintar muy bonito, pero la realidad es que tú vas a pagar las consecuencias y puede ser hasta con tu propia vida porque te puedes morir, ¿no? De una enfermedad causada o vivir con enfermedad durante muchos años causadas por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuando tú platicas así con tu hijo directo y que él entiende y tú también lo vas soltando poco a poco, como dice Noé, no por completo, ¿no? O sea, sino poco a poquito, que él sienta que tú le estás dando la confianza, pero sin rebasar lo que es la obediencia. O sea, yo soy la mamá al final de cuentas, yo soy la autoridad, tú tampoco me voy a dejar que estés a la par, ¿no? El hijo va a ir entendiendo, pero sí es muy importante que tú le des esa apertura y esa confianza. Confía en tu hijo, ¿no? Y tú también, tú sabes, ¿no? Si tu hijo es rebelde, si es canijito, o si es muy tranquilo y si es estudioso, tú lo conoces, ¿no? Entonces, pero él sí necesita empezar a soltarse. Y pues es la etapa, ¿no? Es la etapa de la rebeldía. Tiene 12 años, pues va a empezar. Y como decía, de aquí hasta los 25, ¿no? Entonces, sí, mi querida Ara, pues mucha paciencia y mucho amor. Y confiando mucho en Dios, ora mucho por tu hijo también, ¿no? Mucho, mucho. Digo, al final, nuestro Padre por algo nos dio a los hijos y no es para que sean una maldición, ¿no? Entonces, pues confiar mucho en Dios también, Ara, ¿vale? Sí, muchas gracias. No, a Sí, ti. como decía, ¿no? Pues la verdad es que muchas veces tendía le he orado mucho a Dios y le he pedido mucho que me dé esa sabiduría, ¿no? Y ahora pues he tratado, ¿no? De cambiar esa parte para que pues para decírmelas. Y pues sí, apenas pasó una situación así y se le cayó el celular, lo vio y que una materia no le fue bien. Bueno, le digo, bueno, es tu responsabilidad, es esto, ¿no? Es tu celular, si no lo cuidas, pues no vas a tener con qué comunicarte y eso. Pero hablando con él, ¿no? Y me dice, Exacto. ay, mamá, dice, creo que como que sí estás cambiando, ¿no? Dice, porque ya no te enojaste, ya no me dijiste y ya no. Y entonces, pues siento que en esa parte, pues Dios me está ayudando, ¿no? En eso y es muy cierto, ¿no? Como dicen en la clase, es no reaccionar, sino responder, ¿no? Así Pero es. muchas gracias. Sí. Gracias. No, gracias por su confianza y gracias por esto que nos dicen. Así es. Aquí todos aprendemos en conjunto. Gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, pero si no, hermanos, pues esto era lo que nosotros queríamos compartir el día de hoy. Y pues nos vemos dentro de 14 días. Dentro de 14 días nos vemos